recorrido en la historia de la salvación de quienes han sido modelos de fe para nosotros. Y se nos dice, por la fe, sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Mire, la revelación de Dios la tenemos tanto en todo lo que es su creación con su firma, como en la Sagrada Escritura. Por la fe, nosotros creemos que existe todo de la nada. Por lo tanto, nos dice, el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. El universo nos habla de quién, de Dios, en su grandeza, en su magnificencia, en su belleza, en todo lo que contiene. Después nos dice que por la fe ofreció a Abel a su hijo Isaac. ¿Se acuerdan cuando le pide que lo ofrece? Y Abel va a ofrecerlo y la mano del ángel lo detiene. Por la fe, Enoc fue trasladado de modo que no vio la muerte y no se cayó porque le trasladó Dios. Y dice esta cita muy importante de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Fíjense, esta también pónganle mucha atención. Es imposible, ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Fíjense la palabra de Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. En esto empiezo como introduciendo el tema que quiero tratar hoy. El año de la fe inició, como sabemos, el 11 de octubre con esta ceremonia inaugural que hubo en el Vaticano, donde su santidad Juan Pablo II estaba acompañado pues, de muchísimos cardenales, obispos, pero también hermosamente acompañado del patriarca de Constantinopla y de hermanos de religiones cristianas. Porque estamos viviendo, después de Juan Pablo II, en todo su esfuerzo por el ecumenismo, poniendo en práctica aquello que el Concilio Vaticano ya había iniciado, estamos viviendo una época también de acercamiento por obra del Espíritu Santo con todos los que creemos en Dios. El 11 de octubre empezó este año de la fe que termina en noviembre, el 24-25 de noviembre del año que entra en la fiesta de Cristo Rey. Pero hay algo muy importante. Se está celebrando un sínodo de obispos para la nueva transmisión de la evangelización. Se llama la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Se está celebrando del 7 de octubre al 28 de octubre, o sea que está ahorita, en donde están los obispos de muchas partes del mundo, con teólogos, asesores, sociólogos, para estudiar cómo llevar a la fe a las generaciones del mundo actual, cómo reafirmar la fe en los adultos, cómo iniciar la fe en los niños, cómo hacer las misiones, cómo hacer la transmisión del Evangelio. Todo esto se llama la nueva evangelización. Pero la nueva evangelización no tiene un evangelio nuevo. El evangelio es único y para siempre. El mundo no es el que le va a enseñar al evangelio, sino el evangelio es el que le va a enseñar al mundo. Y partiendo de esa base, tenemos ahorita que emprender una nueva tarea de evangelización, todos los creyentes, todos en el mundo. Y este sínodo de obispos sacará después lo que se llama un documento, que es una exhortación apostólica, en donde se nos darán pues esas respuestas a las inquietudes actuales de esta nueva evangelización, cómo sea más fructífera, más consciente, más plena, más activa. Pero esta evangelización, como toda evangelización, tiene que empezar por lo primero. Hay una frase de su santidad muy hermosa que quiero compartir con ustedes. Fíjense lo que dice. Es importante aquello en lo que creemos, pero más importante es aquel en quien creemos. ¿Sí? Si nosotros no partimos para la evangelización, para nuestra vida de fe, para vivir la devoción del Señor de la Misericordia hermosísima y básica para nosotros en nuestra espiritualidad y vida cristiana,
tenemos que partir de la base. ¿Quién es la base? Siempre es Jesús. Porque yo creo en Jesús, me adhiero a las normas éticas del Evangelio. Porque yo creo en Jesús, proclamo los valores del Evangelio. Porque yo creo en Jesús, pero hay algo muy importante. Tengo que creer en Jesús que está vivo, vivo. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Y si está resucitado, está vivo. Entonces, yo creo en alguien que está vivo. Y entonces vamos nosotros analizando lo siguiente. Fíjense qué importante partiendo de Jesús que está vivo. No somos las comunidades cristianas, católicas, de devociones, de diferentes movimientos, de diferentes grupos de estudio, las que vamos a reunirnos para hablar de Jesucristo. No. Es Jesucristo el que nos habla a las comunidades que nos reunimos en torno a Él. Eso es lo importante. No es importante que hoy vengan a oír a Juan, Pedro, Marta, Luis o como quieran que se llame la persona que el Señor haya dispuesto que venga a compartir con ustedes en este encuentro su fe. Lo importante es que el Señor, en su voluntad, en su designio, quiere que lo oigamos a quién, a Él. Y entonces dejamos a un lado la parte humana de la limitación, del miedo, de la preparación a veces muy buena o a veces muy mala, y lo que tomamos en cuenta es lo que el Señor quiere que yo escuche. Y el Señor quiere que yo escuche este día, para empezar todo este año de la fe, que Él está vivo, que Él es quien me habla en las comunidades. Por lo tanto, Él es quien está en la iglesia, como ese esposo del libro Cantar de los Cantares, hablándole a la amada para que llegue a Él. Él es el que va caminando peregrino con nosotros, acompañándonos en el desierto, ya no desde el Sinaí hasta la tierra prometida, sino aquí en nuestra vida hacia la nueva Jerusalén, que es la tierra prometida. Él es el que está cuando yo me confieso con un sacerdote, para que Él me diga, levántate y no peques más. Y Él es el que está hermosamente en humildad extrema en el sacramento de la Eucaristía, para que yo me alimente y pueda venir a hacer en mi vida como Él dijo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que cree en mí, aunque muera, no morirá. Entonces, esa presencia de Jesús vivo, ustedes como agentes de la evangelización, como coordinadores de grupos de la Divina Misericordia, como amas de casa, madres de familia, como personas en sus diferentes trabajos de oficina o de escuela, tenemos que tener presente, nosotros no tenemos una religiosidad muerta, tenemos una creencia viva. A ver, yo quiero que repitan esto conmigo. Tenemos una creencia viva. ¿En quién? En Jesús resucitado. Y a Jesús resucitado lo voy a encontrar hoy que yo voy a la Eucaristía, en el sacerdote cuando me proclaman, en la palabra de Dios cuando me la proclaman los laicos y luego el sacerdote. Voy a encontrar la presencia viva cuando en la Eucaristía el sacerdote le presta sus labios a Jesús para que diga, tomar y comer, esto es mi cuerpo, el cuerpo de Jesús. Y tengo presente esta presencia de Jesús cuando yo lo recibo sacramentalmente. Y tengo presente a Jesús cuando en toda la asamblea estamos aquí, porque ¿sabe quién convoca a las personas para reunirse en torno a la Eucaristía? El Espíritu Santo. Y entonces, esa presencia de Jesús vivo va cambiando nuestras vidas. Todos necesitamos un por qué vivir, un por quién vivir, un en quién creer. Y Jesús es la respuesta para nosotros. El problema es que a veces no queremos oír esa respuesta. ¿Qué sentido tiene tu vida para ti si no es Jesús el centro de ella? En tu vida, en la mía y en la de todos, va a haber penas, disgustos, enfermedades, preocupaciones y al fin la muerte, también acompañado de alegría, de crecimiento, de felicidad. Pero
pero lo otro no lo puedes quitar. Y el sentido de tu vida es que aquí no se va a acabar, como dice el Salmo, el más robusto vivirá hasta 80 años. A lo mejor ahora con la medicina son hasta 100, pero ¿qué son 100 comparados con una eternidad? Decía un sacerdote hace mucho tiempo una frase, esta frase de él y me gustaba mucho oírla. Decía que a veces llegaban los jóvenes y le decían: oye padre, tú has entregado tu vida, no tienes una familia, estás todo el tiempo viviendo por Jesucristo, por Jesucristo. ¿Y qué tal, le decía el joven, que Jesucristo no existe? ¿Qué tal que cuando tú hayas pasado 80 años te encuentras que no supiste aprovechar esos 80 años? Y le dice: mira, si yo estuviera en un trabajo en una bolsa de valores, te diría, si yo me equivoqué 80 años, pues fueron 80 años. Pero si yo ocupé estos 80 años como era debido, tengo una eternidad después que ir a gozar. En cambio, si yo estos 80 años no los aprovecho, la eternidad completa será para mí un sufrimiento. Entonces, si me pusieras a escoger, prefiero arriesgar 80 años que una eternidad. Definitivamente. Pero nosotros, además, se dice, sabemos que no lo arriesgamos, porque Jesús está vivo. Y no vamos a ser como los fariseos, que en el Evangelio le piden a Jesús los fariseos: danos una señal, queremos ver un milagro. Y son a los únicos a los que Jesús no les hace milagros. Y además les dice: raza de víboras, hipócritas, porque están buscando cumplir la ley en las cosas más pequeñas, imponen grandes fardos de cosas que cumplir a los demás, y ustedes por dentro son un sepulcro blanqueado. Entonces, nosotros sabemos que Jesús es quien es, porque lo conocemos en el Evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? Y esos 4 evangelios, escritos por Marcos, Mateo, Lucas y Juan, esos 4 evangelios son una cristología cada uno de ellos. ¿Qué es la cristología? Es el estudio de la persona de Jesús. Es estudiar a Jesús. Es encontrarse con Jesús para vivir con Jesús, en Jesús y para Jesús. ¿Y cómo encontramos la pedagogía de Jesús en el Evangelio? Cuando Él reunió a sus apóstoles, Él los reunió, y cómo fueron los apóstoles, siendo pescadores y hombres ignorantes, creciendo en la fe y en el conocimiento. ¿Cómo fue que Jesús logró esto? ¿A base de tareas difíciles? ¿A base de castigos? ¿A base de condicionamientos? No. Como Jesús formó a sus apóstoles fue por el atractivo que de Él emanaba de una nueva realidad de Dios con nosotros. Un amor que veían en Jesús que les llamaba a no separarse de su Maestro. Veían en el Maestro cómo oraba a su Padre. Oigan, al pueblo judío lo veían orar de toda la vida, el pueblo judío oraba siempre y Jesús como judío oraba. Pero ¿qué había de diferencia en la oración de Jesús? Mucho. Por ejemplo, en Mateo y en Lucas se nos habla en los 2 evangelios de una oración de Jesús especial que dice, levantando sus ojos al cielo: yo te bendigo, Padre, porque le has ocultado estas cosas a los sabios y poderosos y se las has revelado a los pequeños. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, Maestro? Y en otra ocasión, la mujer pecadora, la que todos querían apedrear por ser una mujer adúltera, ¿qué le dice Jesús? Levántate y no peques más. Y cuando le hablan porque su amigo Lázaro había muerto y estaba en el sepulcro, Jesús, antes de hacer que el muerto viviera, levanta sus ojos al cielo y le dice: Padre, tú siempre me escuchas. Y después, cuando es en el huerto de los olivos, el momento cumbre de la prueba en la parte humana de Jesús, que Él estaba sudando sangre de temor, de miedo, le dice: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice Jesús: hágase.
¿De dónde viene este hágase? ¿Cuál hágase antes de que Jesús encontramos en la Sagrada Escritura? La Virgen María. La Virgen María. La Virgen María se le presenta el ángel en la anunciación que nos relata San Lucas y le dice el arcángel Gabriel: es que lo que van a hacer de ti es hijo de Dios, concebirás y darás a luz un hijo. Y dice: pero ¿cómo si yo no conozco varón alguno? Le dice el ángel: lo que nacerá de ti es el Hijo del Altísimo y su sombra te cubrirá. María ya no pregunta más. María no entiende, pero comprende. No entiende porque está en el misterio. Y entonces, en vez de cuestionar, en vez de rebelarse, en vez de pedir seguridades, María simplemente dice: fíjate, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué pasa con Jesús? Padre, si es posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si nosotros sabemos un poquito de Sagrada Escritura, nos vamos cuando es la creación en el Génesis y dice Dios: hágase la luz, y la luz se hizo. Háganse las aguas, y las aguas se hicieron. Y eso fue maravilloso. Pero más maravilloso que todo el relato del Génesis es cuando María dice: hágase, porque Dios se encarna y se vuelve hombre en el seno original de María. Y todavía más maravilloso es cuando Jesús, al abrir sus brazos en la cruz, vuelve a unir los cielos con la tierra por su hágase la voluntad del Padre y entregarse por todos nosotros. Entonces, ¿a dónde está nuestra fe? Nuestra fe está en la creación, al ver, como dice el libro de Job hermosamente en el capítulo 40, no, del 38 al 40, que ese sería algo precioso en el que Job está hablando y le dice Dios: a ver tú, dime, ¿quién ha puesto cerrojo a los abismos? ¿Quién ha puesto a las olas del mar a donde lleguen? ¿Quién ha colgado las nubes en el cielo? ¿Quién ha puesto los tonos en el firmamento? ¿Acaso tú puedes decírmelo? ¿Quién hizo toda esa maravilla? Una mente superior, un ser y un creador que supera cualquier ciencia humana. Eso es una maravilla. Maravilla que Dios se haga hombre, como dirá Pablo en el himno de Filipenses 2, Jesús por haberse encarnado y hacerse hombre y querer morir y morir en una cruz, está su nombre sobre todo nombre, y ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y luego nos dirá Pablo, el nuevo Adán. Por un Adán entró el pecado al mundo, por un Adán entró la redención. Y todo esto que les digo apenas voy en pura Sagrada Escritura. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Ya se lo saben, nada de esto es nuevo para ustedes. Lo único que estoy haciendo es querer suscitar en ustedes, en primer lugar, que ese encuentro que ya tuvieron con el Señor cada día vaya creciendo. Y después, para mí la Sagrada Escritura es vida, porque allí tengo la palabra de Dios que me habla. ¿Dónde voy a encontrar cómo piensa Jesús? ¿Qué quiere Jesús que yo haga? ¿Cómo quiere Jesús que vea el mundo actual? Allí. Hay gente que dice, y es una realidad esto que se dice, el mundo actual está secularizado. Tenemos un hedonismo, un materialismo, filosofías ateas. A los jóvenes los tenemos chocados, ya no quieren meterse ni en política ni en religión. La familia se ha desintegrado, nos presentan modelos de familia que no son. Díganme, si Dios, al hacer al hombre y a la mujer, y después Jesús mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, cuando dijo: lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, y su presencia en las bodas de Caná, ¿no santifica todo esto, la unión del hombre y la mujer, por obra y designio de Dios? Sí, sí santifica todo esto Dios mismo. ¿Se habrá equivocado Dios? No. Los que se equivocan son los hombres al proponer nuevos modelos de familia que no pueden existir en haber los hombres o las mujeres. Porque Dios mismo, el creador del hombre y de la mujer, lo hizo como está. Y Dios no se equivoca. Aquel hizo los mares, los océanos, los abismos y las selvas, no se equivoca. Aquel que pervierte, que manipula, que maneja,
que tiene intereses económicos, que tiene intereses políticos, ese sí manipula. Ese sí puede aceptar leyes para ser muy popular y estar en un partido o en una silla o en un lugar y ganar mucho dinero. Y entonces aceptar todo lo que la sociedad quiere. Dios no se equivoca. Dios no acepta sobornos. A Dios no le engaña. Entonces, lo que en la palabra de Dios está, nos sirve para este mundo actual, nos sirve para decirles a nuestros jóvenes, a nuestras generaciones, a nuestra sociedad, lo que Dios quiere que entendamos. Y si vemos al apóstol San Pablo, él escribió 13 cartas, pero estas cartas tienen un nombre dirigido: Filipenses, Gálatas, Tesalonicenses, Corintios, era Galacia, Filipo, Corinto, lugares que él había visitado. Como si yo ahorita les dijera, el Papa Benedicto XVI les habla a los alemanes, los romanos, los españoles, los mexicanos, porque son los países que va visitando, ¿me entienden? ¿Y qué dice el apóstol Pablo en esas cartas? Me va de maravilla, todo el mundo cuando llego me recibe bien. ¡No! Pablo dice, y me encarcelaron, me persiguieron, y tuve que salir huyendo, y me azotaron. ¿Y todo por qué? Por predicar el Evangelio de Jesús. Pero entonces no le era fácil a Pablo, no le era fácil, pero es el gran apóstol de los gentiles, que en un mundo adverso al Evangelio, con paganos que tenían cultos de ofrecer sacrificios humanos a los ídolos, él supo hablar. Que llegó en Grecia y le daban culto a un Dios desconocido, y Pablo tiene todo un discurso al Dios desconocido y les dice: ese Dios desconocido es el que yo les traigo. Y es muy conocido, es Jesús. Sí. Él trae la realidad, la novedad, la sinceridad del amor de Dios, y en un mundo difícil, muy difícil, logró que la expansión del cristianismo se diera en todas estas comunidades. Ahora nos harán falta Pablos. Sí nos hacen falta. Y también les digo una cosa, sí hay Pablos, pero también nos falta orar por ellos. También nos falta pedir por ellos. Y también nos falta hacer lo que a nosotros nos toque. Pablo fundaba una comunidad, se iba y había, por ejemplo, aquí vemos muchas mujeres, Lidia, una mujer en Filipo, fue gran ayudante de Pablo en la formación de la comunidad. Entonces, también nosotros podemos ayudar a que el Pablo actual pueda tener mucha expansión del cristianismo por la obra de Dios en él y la ayuda de todos nosotros. Entonces, la evangelización es muy importante que la entendamos en este año. Se va a hablar mucho de ello, en base a promover la fe. Hace ratito, no sé cómo se llama nuestro hermano, pero ya yo, ¿cómo se llama? Juan, nos decía muy bien que la fe tiene que tener inteligencia, tiene que tener conocimiento, pero tiene que tener corazón y voluntad, ¿sí? Para que nosotros podamos estar acorde a la vivencia. En torno a la sabiduría, les diría yo que hay alguien que supera a cualquier ser humano en sabiduría, claro, siempre hablo después de Dios. Hay un ser muy sabio que conoce la Biblia de principio a fin, que sabe que Dios existe y que sin embargo está en el infierno. ¿Quién es? Satanás y sus demonios. Porque ellos, teniendo sabiduría y conocimiento de que Dios es ellos, pero comprenden que es Dios quien actúa. Dios existe, tuvieron soberbia y se fueron en contra de Dios en vez de ir en torno a Dios. Entonces, nosotros tenemos que unir nuestra inteligencia y encuentro con Jesús a nuestra voluntad de asumir lo que Jesús quiere que vivamos. ¿Y eso en dónde lo encontramos? En el Evangelio. Miren, en esta parte quiero compartirles 3 frases para pasar a la siguiente. Dice su santidad, Benedicto XVI: la fe es un don que hay que volver a descubrir, cultivar y testimoniar. ¿Sí? Otra frase importante, se las dije al inicio, es importante aquello en lo que creemos, pero más importante es en quién creemos. Luego, otra frase importante:
el cristianismo no es algo del pasado. No, pues si mi abuelita era un cristiana, yo ya no me toca, al contrario. El cristianismo es algo siempre nuevo. Jesucristo nos dice el Apocalipsis, Jesucristo es ayer, hoy y siempre. Y dice el Papa, es el árbol perenne de continua vitalidad. El Apocalipsis dice Jesucristo es ayer, hoy y siempre. Y el Papa dice es árbol perenne de continua vitalidad. Debemos llevar el hoy que vivimos a la medida del evento cristiano. Debemos llevar el hoy de nuestro tiempo al hoy de Dios. ¿Cómo hacer esto? En la Iglesia, quien hace entrar el hoy eterno de Dios es Jesús con su presencia en la Iglesia viva. En el hoy de nuestra vida, en el hoy del hombre de nuestro tiempo, Jesús quiere que yo lo haga presente. Fíjate, en el hoy, no hace 8 días, hace 10 años, en el hoy. ¿Querías preguntarme algo? Te lo digo. Yo con mucho interés. Sí, pero con mucho gusto estoy para responderles. Bien, entonces les digo una cosa. Vamos a iniciar un proyecto de nueva evangelización conforme a las disposiciones de los obispos, pero tienen que estar siempre basadas en esto. Y recordemos una cosa, desde la práctica en nuestra casa, hogar, escuela, oficina o trabajo. Jesús formó su comunidad de apóstoles y discípulos en base al amor. Después de que les enseñó el amor de Dios, vino entonces el que ellos se adhirieron a Jesús y llegaron hasta dar su vida por ellos. Pablo, Pedro, todos fueron muriendo, crucificados, martirizados, decapitados por Jesús de Nazaret. Pero si Jesús se les presenta y le dice, Pedro, sígueme, vas a morir crucificado y de cabeza, ¿lo va a seguir? Claro que no. Oye, sígueme, pero vas a tener... No. Jesús dice, vengan a mí, que soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí si quieren descubrir. ¿Y saben qué nos descubre Jesús a ellos y a nosotros? Jesús ha venido para revelarnos al Padre. Y el Padre, Jesús se refiere, mi Padre, vuestro Padre y Padre nuestro. Cuando Jesús habla de mi Padre, es porque Él es el único Hijo de Dios, el único, Verbo eterno, como dice San Juan en el prólogo del Evangelio de San Juan capítulo 1. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, Él viene a revelarnos al Padre, pero también en el Evangelio nos dice San Juan, que les dice en el capítulo 14 y 17 en diferentes citas, es bueno que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces Jesús nos revela al Padre y Jesús nos deja su Espíritu. Y entonces entramos por medio de Jesús en el misterio de la Trinidad. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Oye, ¿y cómo me voy yo a atrever a hablar al Padre, creador de los cielos y la tierra? Jesús, cuando sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar, esa oración la tengo yo y la puedo decir, pero fíjate una cosa, a veces nos enseñaron el Padre Nuestro desde chiquitos y no nos han enseñado que cuando rezamos Padre Nuestro, no estoy yo hablándole al Padre. ¿Sabes con quién estoy? Con Jesús, porque Él dijo Padre Nuestro. O sea que yo hoy en la mañana que recé, estaba Jesús conmigo hablándole al Padre. Padre Nuestro que estás en el cielo. Y Jesús está intercediendo ante el Padre porque las necesidades que yo le presento en el Padre Nuestro se hagan una realidad. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ahí están mis peticiones de la paz, de la conversión, del amor, de lo que quiero que viva mi familia, de las necesidades que yo tengo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
ahí viene el trabajo, la forma de ganarme el pan, todo, pero no soy yo sola. ¿De qué va a valer mi oración yo sola? Vale, porque se la presenta al Padre Jesús. Entonces, si nosotros aprendemos de ese maestro de oración que es Jesús y lo hacemos con fe, el Padre nuestro nunca lo dirá solo. ¿Saben qué decía Juan Pablo II? El que tiene fe nunca está solo. Cuando dice Padre nuestro, de la mano de Jesús lo está diciendo. ¿No queremos nosotros tener esas vivencias? Sí, y podemos, pero a veces no lo sabemos o no nos damos cuenta, ¿no? Es como cuando a veces les hago una comparación, en la cocina está tapada la olla del mole más sabroso, pero si no lo pruebas, no puedes decir, híjole, qué rico está, ¿verdad? La oración está ahí para nosotros, pero si no se la damos al Señor de corazón, ahí se queda. Mire, en este año, la Puerta de la Fe es el documento motu propio, escrito por su santidad, documento pontificio, que tiene 15 números, es muy chiquito, 15 números, en el cual su santidad inicia este documento con una cita de Hechos 14:27, en donde Pablo y Bernabé les llegan a contar a la iglesia de Antioquía de regreso de un viaje lo que habían hecho en tierras paganas, las conversiones, las persecuciones, todo lo que pasaba. Ahora la evangelización empieza porque la puerta de la fe se abre para todos los seres humanos, creyentes y no creyentes. Esa puerta se quiere abrir para nosotros. Y nos dice en el número 1 que esta puerta se abre a nosotros por el bautismo. Porque en el bautismo nosotros entramos a sumergirnos en la pasión y muerte de Jesucristo y por lo tanto nos convertimos de criatura de Dios en hijo de Dios. Antes del bautismo somos criatura de Dios. Después del bautismo somos hijos de Dios. Entonces, que crucemos el umbral de esta puerta, así nos lancemos, los hijos de Dios, y en ella vamos a permanecer caminando hasta la muerte. Porque para el que es bautizado, para el que es hijo de Dios, no hay muerte, hay cambio de vida. Y cambiaremos porque Cristo ha muerto y resucitado de una vida temporal a una vida eterna. Y para llegar a esa vida eterna, necesitamos aquí en esta vida tener las 3 virtudes teologales que nos habla San Pablo ya desde la carta a los Corintios. San Pablo nos dice que necesitamos de la fe, de la esperanza y de la caridad. Pero la fe, la puerta de la fe se abre en el bautismo. Mi vida transcurre a través de la fe. Por la esperanza, yo espero lo que va a venir de parte de Dios, tanto temporal como eternamente para mí. Por el amor de Dios yo he sido creado. En el amor yo tengo que vivir, como nos dice San Juan, amando a Dios y amando a mis hermanos. El día que yo me muera, a la muerte no se le olvida mi nombre, un día va a llegar por mí como por todos. El día que yo me muera, yo voy a dejar aquí la fe y la esperanza, porque ya no necesito fe y esperanza. Ya estoy viendo a Dios y realizándose lo que yo esperaba. Y únicamente voy a vivir en la caridad, que es el amor de Dios. Entonces, si yo digo que tengo fe en esta vida, también tengo que demostrar mi fe con la caridad. Porque Pablo, en la carta a los Romanos, tiene un tratado de la fe, por ahí del capítulo 5 y siguientes, de la justificación por la fe y todo esto. Pero también el apóstol Santiago, en la carta que tiene, nos dice algo que yo te digo hoy a ti, que tú me puedes decir a mí y a cualquier bautizado. Dice Santiago, tú dices que tienes fe, dime tus obras y veré tu fe. Yo digo que soy católico, que soy cristiano, que tengo fe. Sí, oye, para que yo pueda vivir en la fe, tengo que tener ciertas herramientas para que esa fe crezca.
Esas herramientas van a ser el conocimiento de la revelación en la Sagrada Escritura, en la catequesis, el poder ir creciendo mi fe como adulto. No, pues si me prepararon para la primera comunión, ponte el vestido a ver si te queda. ¿Cómo me queda mi vestido de primera comunión? No me viene. Si mi fe se quedó como en la primera comunión, ¿cómo voy a afrontar lo que de adulto vivo? Mi fe tiene que crecer. En la primera comunión sabía el misterio de la Trinidad, los sacramentos, los mandamientos que Dios me amaba. Pero ahorita sé Sagrada Escritura y sé todo un proyecto de Dios en el Antiguo Testamento y una realización en el Nuevo con Jesús. Y sé el magisterio de la Iglesia y, bueno, por decir sé cualquiera de nosotros, no yo, porque mi fe ha crecido. Si se queda pequeñita, a cualquier viento se apaga la vela. Oye, que me hablaron tan bonito estos hermanitos cristianos que ya me fui. Claro, tu vela no tenía fuerza, tu luz no estaba bien prendida. Luego, mi fe necesita el alimento del sacramento. Cuando yo asisto a misa, cuando yo voy a confesarme, cuando yo estoy alimentando mi fe con el sacramento, estoy dando testimonio de que creo que Jesús está presente en los sacramentos, que nacieron nada más y nada menos que del costado de su corazón traspasado en el costado de la cruz. Si yo tengo fe, no puedo vivir sin oración. ¿A poco yo quiero mucho a mi esposo y a mis hijos, pero nunca les hablo? No, pues que eres muda o qué cosa. No, cuando llegan les pregunto cómo te fue y les doy un beso y le pregunto si te sientes mal y le digo lo que a mí me preocupa y quiero saber cuál es su alegría, ¿no es cierto? Sí. Pues con el Señor, eso se llama oración. Y si yo tengo fe, por lo tanto tengo que tener una vida de oración, porque no puedo venir a hablar de Jesús si antes no hablo con Jesús. No puedo vivir con Jesús si no me lo hago presente y lo hago presente a los demás. Y para eso tenemos una herramienta que su santidad este año nos presenta para este año como estudio. No sé cuántas veces tenga yo oportunidad en los encuentros de venir con ustedes en lo que es el año de la fe, me refiero, ¿no? Pero si Dios me da la oportunidad, les voy a decir cómo está la cuestión propuesta por el Papa y me gustaría compartirla. Primero tenemos siempre la Sagrada Escritura. Si de la Biblia, que es la palabra de Dios, va a venir todo lo que el magisterio de la Iglesia nos enseña. El magisterio de la Iglesia está basado en la Biblia y en la tradición de la Iglesia. Entonces, de la Biblia y de la tradición, en el año 1992 salió el que tenemos como catecismo de la Iglesia Católica. La pasta, no se fijen, si me dicen, lo busqué y no había, no, este es de 1994, una cosa así, es viejo. El contenido es idéntico al que ahorita compren, la pasta es diferente, oye, igual si ya lo tienen en casa. Lo que les enseño es esto. ¿Qué contiene el catecismo? Uy, pues está refuerzo, parece ladrillo, sí, pero está dividido en 4 grandes partes que tenemos que tener en cuenta para que este año sea realmente fructífero en nuestras vidas. Miren, no crean, no se asusten, que no los voy a dejar ir hasta que lo lean, además les voy a decir los títulos. La primera parte del catecismo, que es una parte gruesa, está dedicada precisamente a nuestra profesión de fe. ¿Cuál es nuestra profesión de fe? El credo. En el credo nosotros recitamos aquello que nos une en la fe, en lo que creemos. Oye, pero yo aparte soy bien devota, yo sí, de Santa Teresita, te los confieso. Y tú me puedes decir que eres San Judas, qué bueno. Pero en la fe, antes que San Judas y Santa Teresita, que les queremos mucho, nos une la fe en lo que decimos en el credo. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la encarnación del Hijo en el seno de María por obra del Espíritu Santo, creo en su muerte y resurrección, creo en la Iglesia Católica, creo en la comunión de los santos, creo en la vida eterna. Aunque tú creas en San Judas y no en Teresita, creemos en todo eso antes, ¿sí o no? Sí. Bueno, aquí en el catecismo se nos explica parte por
comparte esa profesión de fe. Y aquí voy a leer un título. La fe es la respuesta del hombre a Dios, que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Y empieza entonces el catecismo a señalarnos todo nuestro credo de una forma hermosa. Siempre van a encontrar en él Sagrada Escritura, magisterio y comentarios de la patrística y de los santos. Es todo un compendio de riqueza y sabiduría el tener el catecismo. Subrayenlo, márquenlo, estudienlo, maltrátenlo. El mío ya está bastante y todavía le falta más para que algo me entre. Úsenlo, para eso es el catecismo. La segunda parte, nosotros ya dijimos que creemos en el credo. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos la celebración de nuestra fe? Nuestra fe tiene una celebración dentro de la iglesia en lo que llamamos la liturgia. ¿Y qué cosa es la liturgia? Pues es cuando voy a misa, sí. Es cuando se oficia, hay que se da alguno de los 7 sacramentos, sí. Las horas litúrgicas de la liturgia de las horas, sí. Pero mira lo que es la liturgia para que entiendas todo eso que es liturgia y que haces. Dice, la palabra liturgia significa originariamente obra o quehacer público, servicio de parte y en favor del pueblo. Pero, por eso no me gusta leer, pero hay cosas que tengo que leer. Pero la liturgia, fíjense qué es. La liturgia es cuando el Espíritu Santo congrega a los bautizados para que todos juntos, por medio de Cristo, se puedan presentar al Padre. Es una obra trinitaria. El Espíritu Santo nos convoca para ir a la Eucaristía. Jesucristo se ofrece al Padre y el Padre está, por obra del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, bendiciéndonos, recibiéndonos, estando con nosotros. Entonces, ¿en dónde celebramos nuestra fe? Cuando celebramos en la liturgia nuestra fe. Híjole, si yo tengo una fe que de veras mueve montañas, pero yo nunca voy a misa. ¿Cómo? ¿Cómo? No me digas que eres un hombre de fe y nunca vas a misa. No me digas que eres un hombre que le encanta el mole y nunca comes. No me digas que eres un hombre que le encanta el cine y nunca vas. No me digas que eres un hombre que ama a sus hijos y nunca los ve. Eso no es congruencia. Si tú eres un hombre de fe, tienes que ir a celebrar tu fe. ¿En dónde? ¿Con quién? Con Jesucristo. ¿En dónde? En la Eucaristía. Recibirlo, reconciliarte. Pues sí, es que tengo mucha fe, pero como soy tan pecador, sí, pero para eso es el sacramento de la reconciliación. Y te voy a decir que Jesús mismo dijo que Él no vino para los sanos, Él es el médico que vino para los enfermos. Y los enfermos somos también los pecadores que estamos enfermos del alma, que queremos quitarnos todo aquello que Pablo dice en sus cartas, porque Pablo nos enseña en sus cartas que el hombre está lleno de envidia, de codicia, de limitación, en muchos casos de embriaguez, de vicios. Eso limita a Dios para que el hombre llegue a Él, no si ese hombre cambia y se convierte en el hombre nuevo que Jesús quiere. Y entonces celebramos nuestra fe ¿en dónde? En la liturgia. La tercera parte del catecismo va a tener la parte en la que se llama la vida en Cristo. Esta tercera parte es donde se nos explican los mandamientos, la vida moral de nosotros, el comportamiento, donde se nos habla de virtudes, donde se nos habla precisamente del quehacer cristiano, cómo debe de vivir. Dice el título del primer párrafo: cristiano, reconoce tu dignidad. A ver, ¿quién eres tú por ser cristiano? Pues uno más en el mundo. No. Yo soy un hijo de Dios, único e irrepetible. Hoy, aquí con ustedes no hay ninguna igualita a mí. Nadie. Y el otro día que estuve con los dirigentes, nadie. Porque yo soy hija única del amor eterno de Dios. Y desde antes que fuera yo concebida, Dios me ha amado, porque me dice el profeta Jeremías, con amor eterno te he amado. Y por lo tanto, tampoco me voy a salvar por
Me voy a salvar porque Jesucristo ha muerto por mí y mi elección de vida es Jesucristo. ¿Sí? Y así cada uno de nosotros. Cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de otra vida. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Por los sacramentos has renacido y tú has llegado a ser hijo de Dios. Por lo tanto, eres partícipe de la naturaleza divina. Nunca vas a morir. Uy, pero pues si ya te apagué mi entierro. Sí, pero aunque te mueras aquí, no vas a morir porque eres partícipe de la naturaleza divina. Entonces, en esta cuarta parte nos enseñan cómo vivir según Dios. ¿Y acá hay cosas nuevas? No, está basado en la Sagrada Escritura y en el Magisterio. Y la parte que a mí realmente me encanta del catecismo personal, digo, las cuatro son importantísimas, es la cuarta parte. La cuarta parte se llama la oración en la vida cristiana. Dice, este es el misterio de fe. La Iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles, que es la primera parte del catecismo. Lo celebra en la liturgia, segunda parte, para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo a gloria de Dios Padre. Viene la tercera parte. Ahora la cuarta es para que el hombre tenga una relación íntima con Dios. Y le preguntan a Santa Teresita, tomando sus escritos, lógicamente, y miren qué contesta esa niña que tuvo un camino espiritual para llegar al Padre hermoso. Dice Teresita, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. La oración es la elevación del alma a Dios, la petición de bienes convenientes, pero ante todo el saber decir te amo. Eso es orar. Y ponen una condición para la oración, ¿y saben cuál es? ¿Se acuerdan de un evangelio en el que está uno ahí muy futuro hasta adelante? Ay, Señor, qué bueno que no soy como ese que está hasta atrás. Yo soy todo un Señor. No, el que está hasta atrás. Y el Señor, ¿a cuál quiere? Al humilde, no al vanidoso. Entonces, nos dicen, la humildad es la base de la oración. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. ¿Quieres tú pedirle a Dios? Yo sí. Yo sí. Y entonces en la oración no voy a llegarle a decir, no, pues mira Jesús, yo ya fui hoy al encuentro y estuve ahí sentada una hora, no me la debes. No, ¿verdad? Mira Jesús, aquí estoy yo queriendo servirte. ¿Cómo puedo hacerlo de una manera mejor? ¿Cuál es el camino que tú tienes especialmente para mí? ¿Qué quieres que yo haga? Yo le quiero decir al Padre, Padre nuestro, por gira de tu mano. Yo quiero que nunca te separes de mí. Eso que Juan Pablo II decía, que el que tiene fe nunca está solo, yo quiero vivirlo porque a veces en el miedo, en la enfermedad, en las pruebas, siento que no tengo dónde apoyarme. Tú viniste aquí para que yo apoyara mi cabeza en ti. El Señor solo apoyó su cabeza en la cruz. Antes decía el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar su cabeza. Y cuando estaba en la cruz, ahí la apoyó y murió, para que tú y yo podamos apoyarnos en él. La vida de oración es un camino hermosísimo. Maestros de oración hay muchísimos, espiritualidades hay muchas. Nos dice aquí, ¿de dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, el que ora es todo el hombre. Las Sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu para orar, pero con más frecuencia nos hablan del corazón. ¿Saben cuántas veces nos dice la Sagrada Escritura que debemos de orar con el corazón? ¿Cuántas? Siempre. Más de 1000 veces. Más de 1000 veces. ¿Qué querrá decir esto? Que sea siempre. ¿Me entienden? Que cuando ores con el corazón, dicen algunos maestros
maestros de oración en algunos retiros que he podido ir. Hay tanta gente que hace gimnasia labial, pero eso es gimnasia labial. Hay muy poca gente a veces que hace que el corazón se le quede obra. Dios mío, qué grande eres. Dios mío, que todos los pueblos te alaben. Misericordia, Señor, porque pecado. Dios te salve María. La oración que quieras, de Salmo, del Antiguo, del Nuevo Testamento, de lo que sea, pero que salga de donde, del corazón. Yo puedo decirles a ustedes que llega tu hijo a tu casa, tu esposo, tu esposa, y ese hijo, esa palabra, no la piensas, a ver, ¿qué le voy a decir? Bienvenido, señor Fernández, que llegó usted a su casa. Claro que no, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Abrazar al hijo, abrazar al esposo con el corazón? Cuando vas con Jesús, no son las palabras más rimbombantes las que quieren, es el corazón más lleno de Él y que necesita. ¿Me necesita Dios? Sí. Dios te ha dado todo cuando existe y te ha creado, pero para una sola cosa lo necesita. ¿Y saben para qué? Para ejercer su misericordia, porque es tan bueno, tan grande, que si tú no lo quieres recibir, Él no te obliga a recibirlo. Dios no le obliga al hombre a nada, ni siquiera a amar. Entonces, Dios quiere que lo amemos para nuestro bien y para que el amor que nos ha dado se derrame en nuestros corazones plenamente. Pues en este año de la fe les comentaba que si llego a venir en algunos encuentros, porque Dios lo tenga permitido y además las demás personas que seguramente van a estar con ustedes, ya verán desde el Congreso el sábado cómo todo esto se va a manejar. Vamos a tener siempre como base, primero, la Sagrada Escritura. Acá estamos, siempre en el centro, la Sagrada Escritura. Luego vamos a tener el Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II tenemos 16 documentos. Lo mismo, no se fijen en la parte, el mío es del 80, yo estoy viejita y mi libro también. El chiste es que encuentren los documentos en la edición actual. De la Biblia, Vaticano II que cumple 50 años. 4 constituciones, ay, ¿qué son eso? Como la de la República Mexicana, no. 4 constituciones, la primera Lumen Gentium, siempre toman el nombre de las 2 primeras palabras del nombre de la Constitución que están en latín. Luz de las gentes, ¿quién es la luz de las gentes? Jesús. Fíjense que hay una frase muy bonita de Tertuliano en los principios del cristianismo, decía: sal ya del útero oscuro y entra en la luz de la fe que es Jesucristo. O sea, ya naciste del útero oscuro cuando viniste a la vida, pero a veces sigues en el útero oscuro porque no has nacido la fe. Cristo es la luz de las gentes. Y la primera la Constitución Lumen Gentium, luz de las gentes, es Jesús, luz de las gentes, y en la Iglesia es todo un tratado de Iglesia. El primer capítulo es la voluntad salvífica de Dios, el segundo es el pueblo de Dios, luego viene sobre la jerarquía, sobre los laicos, sobre la Virgen, la primera. La segunda Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada Liturgia. La Iglesia, el pueblo de Dios que ha predicado para que haya fe, celebra su fe. Y en esa Constitución es por lo que se le hizo que la misa, por ejemplo, ya no fuera en latín. No sé si a algunos por su edad les hubiera tocado la misa en latín y el padre volteado. Bueno, a partir del Vaticano II, el sacerdote habla en español, se lee en español y está volteado. Y muchos cambios más, Sacrosanctum Concilium. Después tenemos la Constitución que se llama Gaudium et Spes, quiere decir los gozos y esperanzas del mundo actual, de donde se dice que de los principales pensadores para esa Constitución fueron el cardenal Ratzinger y el cardenal Wojtyla, que fueron Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ahí se nos habla de la problemática del mundo actual, del matrimonio, de la libertad, de la política, de la economía. Y luego tenemos la otra Constitución que se llama Dei Verbum, de la Divina Revelación, que es sobre la Biblia, que es de inspiración, que es la tradición, que es una exégeta, que es de hermenéutica, cómo entender el canon, todo lo que en la Biblia tenemos. Y después tenemos 9 decretos
y 3 declaraciones. Los documentos del Vaticano II son, por lo tanto, ahorita les enseño la hojita que traigo por acá, son 16 documentos que no son un texto seguido, son textos cada uno separado para ir estudiándolos. Le voy a dejar esta hojita a Gabriel para que cuando ellos dispongan, si quieren, les tengan copias y se las den, porque aquí tienen 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Y de cada uno de estas podría haber sesiones de estudio, de cada uno de estos, ¿sí? O sea, no se puede todos en un día. Es como si yo les enseño la Biblia y les digo, ya hoy nos echamos, por favor. Aquí lo único que te digo hoy es Dios te ama, Dios te habla y Dios está presente. Lo demás es meternos en ella. En el Vaticano II así, te estoy poniendo los nombres, lo demás es entrar en ellos. Ahora, estos documentos, el catecismo con las 4 partes de las que te hablé, dice su santidad Benedicto XVI esta declaración. Esta sí se las leo porque es declaración de él y no vaya yo a tergiversar ninguna de sus partes. Permítanme un segundo. Ya con esto termino, Dice en las páginas de internet de las páginas católicas donde está publicado, el Papa facilita al máximo ganar una indulgencia plenaria en el año de la fe. La indulgencia plenaria, ustedes saben, es la remisión total de las penas del purgatorio. Esta indulgencia plenaria se ha conseguido en los años de gracia que nos ha permitido la Iglesia, como el año sacerdotal, el año de pago y los años jubilarios del año 2000. Ahora es un año de gracia nuevamente. ¿Cómo nos ama Dios? ¿Cómo nos regala Dios? Esta indulgencia plenaria la puedes recibir para ti o para un difunto. Oye, pero es que a mi hijo, mi esposo, mi suegra, ni de chiste lo llevo. Ustedes tienen que ir. Tú puedes recibirla para ti o para un difunto, ¿sí? La indulgencia plenaria. Las condiciones son las mismas de siempre en cuanto estado de gracia, comunión, rezar por su santidad, en este caso también rezar el credo y que tengamos presente en este año de la fe lo siguiente. Cada vez que participen en al menos 3 predicaciones de misión, de documentos del Vaticano o de artículos del Catecismo de la Iglesia, en cualquier iglesia o escuela o lugar. Cada vez que tuvieras una platiquita de documentos o del Vaticano, cada 3 te vas, te confiesas, si estás en estado de gracia, comulgas, rezas por su santidad y rezas el credo y tienes indulgencia plenaria. ¿Y qué es eso? Estás como acabado de bautizar, olvídate del purgatorio. Híjole, cuántas almas están esperando que este año les demos ese regalo. Luego, cada vez que visiten en peregrinación basílica, catacumba, catedral, esto los obispos en nuestro caso nos dirán exactamente aquí en cuanto a la catedral. Pero hay otra forma también. Un día en el año de la fe, que tengas una devota visita a donde fuiste bautizado. A ver, alcen la mano aquí los que no saben dónde fueron bautizados. ¿No saben? Porque sí se ve el caso. Bueno, pues ojalá tuvieran forma de saber, y si no, dice, para la devota visita al baptisterio, otro lugar donde recibieron el sacramento del bautismo, renovando sus promesas bautismales, cumpliendo siempre las condiciones de confesión, comunión y oración, Bueno, los que no saben dónde están bautizados, no se preocupen, también pueden hacer la de las 3 predicaciones o las de ir a catedral conforme el obispo lo designe para el especial arquidiócesis. Pero hay otra cosa aquí bien importante. Hay personas en asilos, en hospitales o en casas que están impedidas de salir. Pues ya se lo llevó el tren. No. A ellos el Papa extiende esta oportunidad. Los que por graves motivos no pueden verificar salir, podrán conseguir la indulgencia plenaria si unidos en espíritu y con el pensamiento de los fieles presentes, en los momentos en que las palabras del Papa, obispos, sean transmitidas en la televisión o radio,
reciten en su propia casa donde les retenga el impedimento, el Padre Nuestro, la profesión de fe y oraciones conformes a las finalidades del año de la fe. Y además ellos tienen la oportunidad de ofrecer sus sufrimientos y problemas de la enfermedad para unirlos a la de Jesucristo para la redención del mundo. Entonces, las personas que por enfermedad no pueden ir a la iglesia a confesarse, comulgar y rezar, ustedes saben que tenemos, gracias a Dios, la Pastoral de la Salud con el Ministerio de la Eucaristía. Precisamente el viernes estuvieron acá todo el auditorio viendo todo esto. Y ellos están más que dispuestos a que el sacerdote confiesa a los enfermos. Pero ellos les pueden llevar la comunión, rezar con ellos las oraciones por su santidad y el credo, y esa persona, si está arrepentida de sus pecados y llena de fe, tiene también indulgencia penal. Pues no me despido porque el sábado espero que nos veamos allá. Usted